Existe una frustración universal que, la verdad, casi nadie se atreve a admitir en voz alta. Es esta sensación de, digamos, cerrar los ojos, visualizar con todas las fuerzas una vida mejor, una cuenta bancaria con más ceros, salud perfecta, y luego abrir los ojos solo para encontrar exactamente la misma habitación desordenada, con los mismos problemas de siempre. Es francamente desgarrador. Sí, totalmente. Se siente como si visualizar fuera una absoluta pérdida de tiempo, ¿no? Exacto, como intentar encender un automóvil que de plano no tiene motor. Y, o sea, nada cambia en la realidad, por más que se leen libros o se repiten afirmaciones frente al espejo. La vida sigue exactamente igual. Por eso, bienvenidos a lo que muchos consideran el verdadero secreto de la ley de atracción. Me encanta que pongamos este tema sobre la mesa, porque hoy, en nuestra exploración profunda, vamos a desmenuzar el verdadero motor detrás de esta ley que está muy mal entendida. Y quiero hacer una aclaración crucial desde este primer segundo para quienes nos escuchan. Este análisis no es una charla mística sobre pedirle deseos al universo o encender incienso. Hoy nos vamos a sumergir en la biología y la neuropsicología pura. Claro, ciencia pura y dura. Así es. Vamos a examinar una técnica precisa de 15 minutos que ha sido estudiada minuciosamente por el Dr. Joe Dispenza y que está diseñada para literalmente hackear el campo cuántico. La misión de hoy es entender, la mecánica de por qué el cerebro humano bloquea el éxito de forma automática y cómo es biológicamente posible revertir esa programación a partir de hoy mismo. Y fíjate que el problema estructural de por qué fallan estas visualizaciones va mucho más allá de simplemente decir, es que no lo estás deseando lo suficiente. La evidencia que tenemos revela algo fuertísimo. Para cuando un ser humano promedio alcanza los 35 años de edad, el 95% de lo que es ya se ha convertido en un conjunto de comportamientos memorizados. Ok, vámonos por partes con esto porque, wow, ¿un 95%? Sí, así de impactante. Y no estamos hablando de hábitos simples como cepillarse los dientes. O sea, hablamos de todo un andamiaje emocional y psicológico. O sea, eso dejaría solo un ridículo 5% para la mente consciente. Para esa parte de nosotros que de repente dice, bueno, quiero cambiar de trabajo o quiero ser más saludable. Exactamente. Es una proporción abrumadora, pero la neurociencia lo respalda. Ese 95% está compuesto por reacciones emocionales automáticas, creencias dogmáticas, actitudes e incluso posturas corporales que funcionan literal como un programa informático subconsciente. Un piloto automático total. Ajá. Pensemos en el ritual de la mañana, que es el mejor ejemplo. Al despertar, antes de siquiera abrir los ojos por completo, el cerebro empieza a buscar su identidad en el archivo de la memoria. Y pues lo primero que hace la inmensa mayoría de las personas es recordar sus problemas cotidianos. Híjole, sí. Empieza a girar la rueda del estrés. Aún ni siquiera salen de la cama y ya están pensando en las cuentas por pagar, el correo del jefe que no respondieron ayer, el tráfico horrible que les espera. Y para el cerebro humano, esos problemas no son conceptos abstractos flotando por ahí en el aire. Son circuitos neurológicos físicos, tangibles, que se formaron en el pasado y están anclados a personas, lugares y momentos muy específicos. Al evocar esos recuerdos en la mañana, el cerebro dispara las mismas señales químicas que produjo cuando el evento ocurrió originalmente. Claro, el cuerpo lo revive. Sí, cada recuerdo tiene una firma emocional. La ansiedad por la deuda, el resentimiento hacia el jefe, la tristeza por una relación. Y aquí llegamos al núcleo de por qué visualizar parecen no funcionar. En el milisegundo en el que el cuerpo siente esa emoción, cree ciegamente que está viviendo la experiencia pasada en el momento presente. El cuerpo humano es increíblemente sofisticado, pero fíjate, no distingue entre una amenaza real externa y un pensamiento que genera la misma química. Ok, vamos a desempacar esto porque me hace pensar en una analogía. Hace cuenta que el cerebro es una computadora último modelo, que intenta, correr un software de diseño de vanguardia. Digamos que ese software nuevo es la realidad que se quiere manifestar, llena de éxito, tranquilidad. Ajá, me gusta por dónde vas. Pero intentamos instalarlo sobre un sistema operativo súper anticuado, que está infestado de virus instalados durante la infancia o formado por los traumas de los últimos 10 años. Por más potente que sea la computadora, pues el sistema va a colapsar si el código base está corrupto. Es una excelente analogía,
porque el cuerpo entero se ha convertido en la mente subconsciente, operando ese sistema corrupto. Y aquí es donde ocurre el famoso cortocircuito magnético. A ver, explícanos eso del cortocircuito. Pues para entenderlo, necesitamos definir qué significa realmente interactuar con el campo cuántico, alejándonos por completo de la jerga de la nueva era. En términos de física fundamental, sabemos que la materia es en su inmensa mayoría espacio vacío. Es un campo de energía pura y posibilidades que responde a frecuencias electromagnéticas. Ok, energía pura. Sí, y el material que estamos analizando argumenta que el ser humano es un generador electromagnético constante. Los pensamientos, o sea, la actividad de nuestras neuronas, generan la señal eléctrica. Por ejemplo, el pensamiento consciente de, digamos, quiero abundancia financiera. Esa sería la señal eléctrica. Exacto. Y por otro lado, las emociones, que son pura química en el cuerpo, generan la carga magnética que atrae la realidad. Entonces, si mis pensamientos envían la señal eléctrica de quiero abundancia, pero mi cuerpo está sintiendo la necesidad, la opresión en el pecho y la desesperación de esos recuerdos matutinos, o sea, las señales chocan. Se cancelan mutuamente, de plano. Emitimos una señal incoherente. El campo cuántico no nos da lo que queremos o lo que deseamos desde el intelecto. Responde casi como un espejo a lo que somos en nuestra totalidad. Sentir necesidad mientras se pide dinero le comunica a ese campo que en nuestra realidad presente no tenemos lo que deseamos. Y la respuesta es darte más de lo mismo. Totalmente. La respuesta natural del entorno es perpetuar y reflejar más de esa misma carencia física. Pero espera, porque si nuestro cuerpo está literalmente adicto a ese sistema operativo del pasado y nos levanta con una inyección de estrés cada mañana, pues no podemos simplemente pensar en salir de ese bucle. O sea, tiene que haber un mecanismo biológico para apagar el sistema viejo y acceder al panel de control. Y lo hay. Y según el material, esto se logra apagando la mente analítica, lo cual nos lleva a todo este tema de la mecánica de las ondas cerebrales. Durante el día operamos en lo que se llama estado beta, ¿no? Así es, el estado beta es nuestro estado de vigilia normal. Y ojo, es fundamental para la supervivencia. O sea, nos permite cruzar una calle sin ser atropellados, mantener esta conversación. Sin embargo, en el mundo moderno vivimos en un estado beta alto y sostenido. ¿Qué es puro estrés? Es un modo de alerta máxima constante. En este nivel de frecuencia cerebral, la mente está completamente fragmentada. Es ese momento en que intentamos redactar un informe en el trabajo, mientras pensamos en la cena, nos preocupamos por la inflación y aparte estamos escuchando las notificaciones del teléfono. La atención, que es nuestra energía más valiosa, está dispersa en docenas de objetos externos. Es como, intentar escribir una obra maestra de la literatura mientras huyes de un león en la sabana. Biológicamente, es imposible sentarse a crear una nueva realidad desde ese nivel de desorden y alarma, porque el cuerpo siempre va a priorizar la supervivencia inmediata. No le importa la construcción de un imperio financiero o la sanación celular a largo plazo, si cree que lo van a comer. Exacto, la supervivencia manda. Por eso se enfatiza tanto que el primer paso innegociable de estos 15 minutos de práctica diaria es la transición de las ondas beta a los estados más lentos, que son alfa o teta. Y repito, esto no es un proceso místico, es 100% fisiológico. ¿Cómo se logra eso en la práctica? Al cerrar los ojos, cortamos aproximadamente el 80% de la información sensorial que bombardea el neocórtex. Al enfocarnos en el espacio negro detrás de los ojos, en ese vacío sin objetos físicos que observar, forzamos a las ondas cerebrales a ralentizarse. Dejan de ser picos erráticos y estresados y se vuelven ondas rítmicas, amplias y ordenadas. A esto se le llama coherencia cerebral. Y el objetivo de alcanzar esta coherencia, suena radical. El texto sugiere que la meta biológica de este ejercicio de 15 minutos es dejar de ser un cuerpo, perder la identidad por completo, olvidar el tiempo y el espacio para convertirse simplemente en conciencia pura. Supuestamente, al llegar a este vacío, el cerebro por fin nos entrega una hoja en blanco. Pero me detengo aquí y te lanzo un cuestionamiento, porque necesitamos ser realistas. A ver, dime. Para alguien cuya mente está gritando por la presión diaria, la idea de perder la identidad y el sentido del tiempo suena francamente aterradora. Es casi imposible apagar una mente que lleva 30 años operando a 1000 por hora.
Es un miedo súper común, pero lo fascinante aquí es que lo que detiene a la mayoría de las personas no es la dificultad de la técnica en sí, sino la mala interpretación de su objetivo. No se trata de pelear contra la mente para apagarla a la fuerza. O sea, no es una lucha libre mental. Para nada, se trata de quitarle el combustible. La identidad que está estresada por las deudas y las obligaciones es solo una construcción de la memoria, un archivo guardado en el cerebro. No podemos editar el programa subconsciente mientras ese archivo está abierto y ejecutándose en la pantalla principal. Claro, tiene sentido. Tienes que cerrar la ventana del programa para desinstalarlo. Exacto. Al ralentizar las ondas a alfa o teta profunda, la puerta entre la mente consciente y la gran base de datos del subconsciente se abre de par en par. En ese punto óptimo, los traumas del pasado dejan de existir en el presente biológico de la persona. Y ahí es donde se logra temporalmente esa hoja en blanco. Ok, digamos que logré llegar a esta hoja en blanco. Las alarmas se silenciaron, dejé de ser mi nombre, mi profesión y mis deudas por unos minutos. ¿Ahora qué? Porque si me quedo ahí flotando en la nada, pues no estoy manifestando ni cambiando nada. ¿Cómo empezamos a programar el software nuevo en esa hoja en blanco y qué tinta utilizamos para que se quede grabado de forma permanente? Ahí es donde entramos al territorio de la neuroplasticidad a través de lo que se llama el ensayo mental. La clave maestra de este proceso neurológico es que el cerebro, escucha esto, no puede distinguir entre una experiencia física real que está ocurriendo en el exterior y una experiencia imaginada internamente, siempre y cuando esta última posea una intensidad emocional abrumadora. ¡Wow! Esto cambia las reglas del juego por completo. Si el cerebro genuinamente no nota la diferencia biológica, significa que podemos engañar constructivamente a nuestro propio cuerpo para que crea que el futuro ya pasó. Literalmente estamos reprogramando la materia celular. Durante esos 15 minutos en el vacío, si se visualiza un objetivo específico con tal claridad que el cuerpo empieza a producir la química de la alegría, el asombro o la liberación, las neuronas comienzan a dispararse y a conectarse de formas inéditas. Hay una ley en neurociencia, la ley de Hebb, que dice que las neuronas que se disparan juntas se conectan juntas. Se va armando la nueva red. Sí, se instalan los circuitos de un evento que físicamente aún no ha sucedido. Y esa tinta de la que hablabas hace un momento no es el pensamiento detallado, es la emoción. El material hace un hincapié enorme en que la gratitud es el estado definitivo de recepción en la biología humana. Aquí es donde se pone muy interesante, porque esto requiere romper un paradigma inmenso que nos han enseñado desde niños. En nuestro mundo físico y lineal, la regla inquebrantable es que decimos gracias después de que nos sirven la comida, nos dan el empleo o nos curamos de la enfermedad. Sí, siempre es después. Pero en este modelo cuántico se tiene que dar las gracias antes para poder recibir. Es lo que llaman colapsar el tiempo y el espacio. Y es que cuando experimentamos gratitud profunda, el mensaje químico y electromagnético que inunda el torrente sanguíneo grita, el evento ya ocurrió. Porque piénsalo, nadie siente gratitud genuina por algo que asume que nunca va a tener. Si analizamos un ejemplo práctico, como alguien que busca revertir una condición de salud crónica, el error universal es sentarse a meditar para pedir ser curado. Claro, porque pedir curación desde la cama es una trampa. Es como ir por la vida llevando una gran etiqueta fosforescente en el pecho que dice «Estoy enfermo y necesito ayuda». Cada vez que pides curación, estás leyendo esa etiqueta en voz alta. El campo cuántico solo lee la etiqueta vibratoria. En su lugar, este ejercicio del ensayo mental te obliga a arrancarte esa etiqueta y ponerte una nueva que dice «Estoy lleno de vitalidad imparable». Exactamente. Y la parte difícil no es imaginarlo, es que durante el ejercicio tienes que obligar a tus células a sentir esa fuerza en los músculos y esa vitalidad corriendo por las venas hasta que el cuerpo registre esa química como su nueva realidad. Y si ese ensayo mental se ejecuta con esa maestría emocional, el cuerpo condiciona su biología hacia un nuevo futuro, apagando los genes de la enfermedad y encendiendo los genes de la salud incluso antes de que haya evidencia física en unos análisis de sangre. Sin embargo, este es el punto donde tenemos que advertir del mayor peligro. A ver, ¿cuál es la falla crítica? ¿Qué ocurre exactamente cuando la persona abre los ojos en el minuto 16?
Si termina su meditación, se levanta, se sube al auto para ir a trabajar y en el primer semáforo en rojo se deja tragar por el estrés y la ira hacia otro conductor, perdiendo por completo la calma, pues todo el cableado neurológico que se construyó en los últimos 15 minutos se desmorona. O sea, ¿se vuelve el sistema operativo lleno de virus de forma casi instantánea? ¿Todo el trabajo a la basura por un claxon? Tristemente sí, la persona recupera su identidad pasada en una fracción de segundo. El verdadero trabajo hercúleo no es sentarse a meditar en silencio, eso es solo la práctica. El trabajo real es mantener ese estado emocional elevado y modificado durante las 24 horas del día. Es vivirlo. Sí, exige una vigilancia implacable sobre las propias reacciones automáticas, porque de lo contrario, se recae rapidísimo en la vieja personalidad que fue exactamente la responsable de crear la realidad que ahora se intenta abandonar. Lo que nos obliga a profundizar en lo doloroso que es este proceso en la vida real. Porque si visualizar salud, éxito o gratitud se siente tan bien biológicamente en esos 15 minutos, ¿por qué es tan ridículamente difícil sostenerlo a media tarde cuando las cosas salen mal? Las fuentes que analizamos son brutales en esto y es fascinante. No es una debilidad moral o falta de disciplina mental de la persona, es una adicción química severa de nuestro propio cuerpo. Así de fuerte. El cuerpo y el ego, que al final es nuestra identidad prefabricada, comparten un mandato evolutivo que es proteger lo familiar a toda costa. Prefieran 1000 veces el infierno de lo conocido, aunque sea una relación súper tóxica o un estrés financiero paralizante, antes que aventurarse en el terreno de lo desconocido. Porque para el cerebro primitivo, lo desconocido es peligroso. Claro, incluso si lo desconocido es la abundancia o la paz mental. El cerebro dice, no conozco esto, mejor me regreso al estrés que sí sé cómo manejar. Básicamente nos volvemos adictos a nuestro propio sufrimiento. Y es una adicción tan real como la dependencia a una sustancia. El hipotálamo del cerebro crea péptidos químicos específicos para cada emoción. Una persona que lleva años viviendo en estrés crónico tiene células que están físicamente adaptadas y habituadas a sus dosis diarias de cortisol y adrenalina, literalmente como si fueran raciones de supervivencia. ¡Wow! Entonces el cuerpo es un adicto pidiendo su droga. Sí, y cuando esa misma persona se sienta durante 15 minutos e intenta inundar su sistema con dopamina u oxitocina a través de emociones de gratitud y paz, el cuerpo entra en shock. Las células, privadas de su inyección habitual de estrés, envían señales de pánico al cerebro. Es un síndrome de abstinencia clínico. Ahí es donde empieza el sabotaje físico. La pierna empieza a temblar sola, de la nada sientes un picor inexplicable en la espalda, una opresión en el pecho, y la mente te bombardea violentamente con imágenes de «abre los ojos, tienes que revisar el banco, no has enviado ese reporte, esto es una soberana pérdida de tiempo». Entonces te pregunto, ¿qué significa todo esto para la persona que está sentada ahí frustrada a los 5 minutos, sintiendo que su cuerpo quiere salir corriendo de la habitación? Bueno, si conectamos esto con el panorama general, le decimos que acaba de encontrar su punto de victoria. Esa incomodidad aguda, esa ansiedad física y ese deseo desesperado de abandonar el ejercicio no son señales de fracaso. Al contrario, son la confirmación absoluta de que el viejo programa se está desintegrando. Es como intentar domesticar a un animal salvaje, o ponerle un arnés a un caballo por primera vez. Si lo acorralas, no se va a relajar pacíficamente y decir, ok, ponme el arnés. Se va a rebelar, va a patear y va a intentar escapar con el doble de fuerza destructiva justo antes de finalmente someterse y entender que no está en peligro. Me encanta esa imagen, porque es exactamente lo que hace el cuerpo. Cada vez que la mente lanza una excusa o el cuerpo experimenta esa rabieta química y la persona se da cuenta, observa el malestar, pero se niega a moverse y regresa pacientemente su atención a la emoción de su futuro deseado, en ese preciso instante está ganando una batalla colosal contra su pasado biológico. Está reescribiendo su historia. Sí, está forzando al cuerpo a subordinarse a la mente consciente. Es un gimnasio mental puro y duro. No se requiere pelear contra el pensamiento de la deuda de tarjeta de crédito, porque pelear es prestarle atención y darle más energía. Se requiere simplemente observar la rabieta de las células exigiendo su cortisol y elegir deliberadamente no alimentarlas.
Y al ganar esta batalla diariamente en este gimnasio de las ondas teta, el resultado va mucho más allá de simplemente, me siento más relajado y optimista hoy. El mundo exterior, la materia misma, comienza a reorganizarse de formas medibles. Y esto nos lleva a la conclusión de nuestro análisis, que es la alteración de la firma electromagnética. Así es, cuando se modifica de manera consistente el pensamiento, que recordamos es la señal eléctrica, y la emoción, que es el campo magnético, el individuo literalmente emite una huella electromagnética completamente diferente hacia su entorno. Y es en esta fase del proceso donde se documentan los eventos inexplicables o sincronicidades. Esas historias que todos hemos escuchado alguna vez. La llamada telefónica completamente inesperada ofreciendo el puesto de trabajo ideal. O encontrarse casualmente en la calle a un inversionista que está buscando exactamente el proyecto que tú tienes en mente. O la remisión espontánea de un síntoma médico. Oportunidades que para la mente analítica que vive en beta parecen magia absoluta. Pero no hay magia involucrada. Son simplemente el eco en la realidad material de un reordenamiento previo en la energía. El principio inamovible es que el campo no nos entrega lo que ansiamos desde nuestro intelecto, se sincroniza de forma precisa con el estado de ser. Pero, y aquí hay un gran pero, hay una regla de oro estricta que dictamina el éxito o el fracaso final de esta manifestación. Y es la parte que más le cuesta al ego soltar. Tienes que definir milimétricamente el qué, pero tienes que soltar por completo el control sobre el cómo. El error fatal ocurre cuando una persona se visualiza obteniendo su trabajo soñado. Y, al abrir los ojos, comienza a trazar un plan obsesivo basado en enviar 50 correos, contactar a ciertas personas específicas, intentando forzar los resultados a través del esfuerzo puramente físico. Al intentar controlar el cómo y el cuándo, la mente humana se reduce a usar su archivo finito de experiencias pasadas. Y al hacer eso, bloquea otras opciones. Inmediatamente bloquea los millones de caminos improbables pero posibles que una inteligencia superior o el campo cuántico podría haber orquestado de manera mucho más eficiente. La mejor forma de visualizar este error es compararlo con usar una aplicación de navegación. Haz de cuenta Waze o Google Maps. Tu única responsabilidad es introducir el destino con absoluta claridad. Ese es el qué, y empezar a conducir. Pero si en cada cruce vas peleando a gritos con la aplicación, intentando dominar una ruta mejor basada en que, hace 5 años pasé por ahí y estaba vacío, pues vas a terminar estresado, atrapado en el tráfico y saboteando tu propio viaje. Totalmente. Tienes que soltar el cómo y dejar que el algoritmo, que tiene una vista panorámica de la ciudad que tú no tienes, te guíe. Y esto empalma perfecto con el reto final que sugiere la investigación para quienes nos escuchan hoy. Aplicar esta vigilancia constante y dedicar estos 15 minutos diarios a acceder al vacío, reprogramar el ensayo mental y mantener esa emoción durante el día. Hacerlo por 30 días ininterrumpidos para ver cómo cambia la energía en su entorno. Y fíjate que la paradoja de todo este corpus de conocimiento neurológico es que la manifestación al final nunca se trató de sumar más información, de aprender una habilidad secreta o de atraer cosas de afuera hacia adentro. Es, fundamentalmente, el acto más profundo de desaprendizaje. Desaprender, ¿qué concepto tan fuerte? Sí, implica desaprender el miedo crónico, desmantelar las reacciones instintivas y, más que nada, desaprender a la persona limitada que permitimos que nuestro pasado ensamblara. Es dejar de ser tú para poder ser alguien nuevo. Lo cual nos deja con un pensamiento final que es tan inquietante como profundamente empoderador para llevarnos a reflexionar por nuestra cuenta. Si verdaderamente a nivel celular el 95% de la personalidad con la que caminamos hoy es solo un programa automático, un guión desgastado escrito por traumas, figuras de autoridad y memorias recicladas que dirige nuestro presente en piloto automático, la gran pregunta es, ¿qué parte exacta de ese futuro sombrío limitante que hoy consideramos como un destino inevitable es en realidad un simple y oxidado hábito biológico que todavía no hemos tenido la audacia de romper?